Oremos y estudiemos. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque en ti hay libertad, verdadera libertad. Libertad del poder de Satanás, libertad del poder del pecado, libertad de la condenación, porque nos has trasladado desde las tinieblas a la presencia del reino de tu Hijo. Y esto es por la fe. Padre, que nos falte la fe en nuestros corazones y que podamos seguirte sirviendo aquí y en cualquier lugar. Cada uno de nosotros seamos luz, seamos sal y podamos dar testimonio, Señor, de la obra perfecta que solo tú puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes, soberano de los hombres, de los reinos de la tierra, de la creación y de las tinieblas incluso, de los demonios que no pueden sino arrodillarse delante de tu poder. A ti te glorificamos y te alabamos. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Ruth y quedamos a medias. Recuerdan que quedamos a medias la vez pasada, ¿no? Como quedamos a medias, vamos a intentar terminar lo que comenzamos la vez pasada y vamos a intentar también terminar o avanzar un poco en una nueva unidad en el último capítulo del libro. Estamos estudiando, pongamos aquí, estamos estudiando la castidad, ¿verdad? Busquemos ahí esa unidad, hacemos un repaso rápido y continuamos estudiando la palabra del Señor. Y miramos que pues Ruth atendió la guía de sus mayores y en este caso eso le ayudó mucho el consejo de Noemí con respecto a lo que debía hacer. Hablamos de que la gente tiene fuentes de consejo, que está el consejo del malo, que siempre está dispuesto a aconsejarnos, que está el consejo de los mayores, que fue el que siguió en este caso Ruth, y que nosotros también debemos seguir y apreciar, y está el consejo de Jehová, que es perfecto, el consejo de Jehová que es perfecto, que no falla, que nos da la verdad. Estudiamos ese primer principio. Luego estudiamos un poco de esa forma de evitar la promiscuidad sexual. Es un pecado que a todos nos puede aquejar, es un pecado que a todos puede llegar, pero que para vencerlo pues también necesitamos la guía del Señor, el poder del Señor. Y vimos que para evitar precisamente ese tipo de conducta, ese tipo de pecado en nuestra vida, pues se requiere también la guía del Señor en cuanto a unos principios. Estudiamos el principio de exclusividad, hablando de que el Señor quiere que cada hombre tenga su propia mujer, que cada mujer tenga su propio esposo, y ese es el principio de exclusividad. Hablamos del principio de cumplimiento sexual, que es un reconocimiento de las necesidades sexuales de la pareja y el buscar suplir las necesidades sexuales de la pareja. Y hablamos el principio de propiedad sexual. La mujer no es dueña de su cuerpo sino el marido no es dueño de su cuerpo sino su esposa, la mujer, dicen con gusto las mujeres. Sí, señor, así es. Y qué importante ese principio, ¿no? Y habíamos estudiado eso, muy importante. Pero ahora vamos a entrar a hablar de un efecto que tuvo esa conducta de ella y algo que ellos decidieron hacer, y es mantener su buen nombre. Vamos al libro de Ruth, vamos al capítulo 3 del libro. Ruth, capítulo 3. Y vamos a leer los versos 11 al 14. Ruth, capítulo 3, versos 11 al 14. Leemos entonces la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, siempre redimiere y redímate. Mas si a él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Muy bien, entonces, hermano, Ruth no había hecho nada incorrecto, realmente. Ruth no había hecho nada incorrecto, o sea, Ruth no se acostó con vos. Ahí no hubo un ofrecimiento sexual, ni siquiera. Ya vimos que ella se acostó a los pies de él la sintió a medianoche, le preguntó quién era y ella le explicó por qué estaba ahí.
Y entonces, conforme a lo que nos dice la Escritura, descansó hasta la mañana, se levantó y se fue para su casa temprano. Eso es lo que dice ahí la Escritura. Pero ¿por qué hay una voluntad ahí de proteger el nombre? ¿Sí se dan cuenta que hay una voluntad de proteger el nombre? Porque nos dice, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, o sea, Booz quería cuidar el buen nombre de Ruth. Dice, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Por qué? Porque nadie iba a decir que Ruth vino y se acostó a los pies de él y se levantó temprano y se fue. Eso iba a pasar. Nadie iba a decir eso. Nadie iba a decir eso. Entonces iba a haber rumores acerca de ella. Previamente en el capítulo dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa. Pero si ella se levantaba tarde y salía y decía, no, no pasó nada, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. No pasó, eso no pasó. Ella dejó que Booz cuidara su buen nombre. Dejó que Booz cuidara su buen nombre. Y es algo interesante, porque no solo basta, hermanos, y eso aplica ya no solo para la vida de la castidad sexual, sino que aplica para la vida de nosotros, para la vida de nosotros. A veces somos imprudentes, a veces no nos damos cuenta que somos responsables no solamente de hacer las cosas bien, sino de evitar que la gente piense que estamos haciendo las cosas mal. Y esto es algo que, bueno, que uno diría, pero a mí qué me importa lo que la gente diga de mí. Sí importa. Sí importa, porque cuando la gente habla de un creyente, no habla solamente del creyente, de la persona, habla del cristianismo. ¿Sí se han dado cuenta? ¿O cuántas veces hemos tenido que escuchar la frase, y eso que es evangélico, así? Y eso que es cristiano, y eso que se la pasa metido en la iglesia, y así. O sea, la gente inmediatamente lanza su dardo no a la persona y a la falla de la persona, sino a la fe de la persona. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos de llevar el nombre de Cristo sobre nuestros hombros? De haber sido revestidos de Cristo por la fe en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pero también dice la Escritura que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Es decir, que usted lleva por el mundo el nombre de Cristo. Y su vida también entonces afecta el nombre del cristianismo y el nombre de la fe que usted profesa. Entonces miren que ahí es donde nace sin ser hipócrita. Porque no se trata de ser hipócrita, de fingir que somos especiales o más santos que los demás. No se trata de eso. Se trata de que haya coordinación entre lo que somos y lo que la gente puede decir de nosotros. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos entonces allí y encontramos este principio que aplica lo de la castidad, perfecto, pero no solo aplica allí, que además nos está expresando de la vida en general, de los negocios, de las relaciones sociales, de las conductas, de las palabras, en todo aplica. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 16 y 17. El versículo 16 lo va a leer la nave de mi mano derecha. Y aquí, en la nave de mi mano izquierda, el siguiente versículo, el 17. ¿Listo? A la cuenta de 3, vamos a ver cómo leen. 1, 2, 3. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados de que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, hermanos, el mandato es que tengamos buena. ¿Cuándo tiene uno buena conciencia? Lo que dice el que nada debe, ¿no? O sea, si la vida del creyente en realidad es como debe ser la vida del creyente, el creyente puede decir que tiene buena conciencia. Que tiene buena conciencia. Porque si Ruth y Booz hubiesen hecho algo indebido, entonces lo que los acusaba no era solamente la gente, sino su propia conciencia. Su propia conciencia. Teniendo buena conciencia, o sea, haciendo las cosas correctamente, haciendo las cosas de manera correcta.
que vivamos conforme al llamado que hemos recibido de Cristo Jesús, a ser sus hijos, a vivir en santidad, a procurar el bien, a confesar nuestros pecados, a apartarnos de la mala vida que llevábamos sin Cristo. Que en realidad tengamos buena conciencia. Qué importante que sea genuino. Por eso les hablo, no se trata de hipocresía, no se trata de fingir en la iglesia que conozco a Dios y el resto de mi vida como si no lo conociese, sino que se trata de vivir aquí como conociendo a Dios, de vivir afuera como conociendo a Dios y de conducirme en cada área de mi vida como conociendo a Dios. Buena conciencia. ¿Para qué hay que tener buena conciencia? Para que en lo que murmuran de vosotros como un malhechor. La palabra malhechor es un compuesto, ¿no? El que ha hecho mal. Siempre va a haber quien murmure y diga que hemos hecho mal. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero si tenemos buena conciencia, entonces ¿cuál es el resultado de esas murmuraciones? Dice, sean avergonzados los que calumnian, porque se supone que es mentira. Si no hemos hecho nada y hablan mal de nosotros, eso sería mentira. Entonces, en lo que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos míos, no hay nada que no termine saliendo a la luz. Lo dice la misma Escritura. Entonces, no se trata de fingir que somos santos. Se trata de realmente luchar contra el pecado. No se trata de venir, orar y fingir una santidad que termina uno sintiéndose vacío, hueco, cuando uno está fingiendo la religiosidad. Hermano, la religión, si vamos a ser religiosos, si alguna de nuestras conductas es religiosa, como venir aquí, como ofrendar, incluso como cantar o incluso como participar de una oración, que cualquier conducta religiosa en la vida de nosotros responda a una realidad del alma, que responda a una realidad de nuestro corazón. Que si vamos a ofrendar es porque realmente sentimos que el Señor es nuestro proveedor y que reconocemos que Él es quien nos da las cosas y que queremos honrarle con lo que, y no simplemente para ver si el vecino me ve que yo paso. Que si vamos a orar es realmente porque creemos que hay un Dios que nos escucha, creemos que hay un Dios vivo y verdadero que tiene poder para hacer cosas poderosas en nuestra vida y le invocamos de corazón a pesar de nuestras falencias y de nuestras dudas. Sabemos que Él nos escucha porque Cristo Jesús abrió una amplia entrada al trono de la gracia. Que si vamos a hacer el bien al prójimo no es para montar una historia en Instagram y para hacer un video de YouTube y para que nos den likes y para hacer famosos, no, hermano, sino porque nos nace, porque la Escritura habla del Señor Jesucristo, dice, me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron con sed y no me dieron de beber. ¿Cuándo te vimos, Señor? Cuando lo hiciste a otro, ¿verdad? Más pequeño, a mí lo hiciste. Hermanos, qué importante que en realidad la fe se manifieste en una vida real, genuina de cristianos. Y hermanos, no caigan ni ahora ni nunca en la hipocresía religiosa. Porque qué triste caer en el lugar de donde nos sacaron, precisamente. Que nuestra vida sea genuina en la fe cristiana. Y eso es fundamental, que haya una concordancia entre lo que somos, entre nuestra conciencia y nuestra conducta y nuestra fama, incluso lo que la gente habla de nosotros. Si alguien hable mal, pues son calumnias. Eso es lo importante. Y el Señor al final dejará ver. Y hermanos, eso no quiere decir que es que nos va a ir bien y que todo el mundo nos va a saludar en la calle y nos van a querer y vamos a tener muy buena fama. Puede que no. Pero el segundo versículo, el que leí esta nave, decía, es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que el padecimiento viene sin importar cómo usted se porte. No es que vaya a cambiar el destino. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Porque bienaventurados sois cuando os persigan y hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice la Escritura. O sea que eso viene. Pero se trata de que tengamos buena conciencia. Que en realidad no tengan razón cuando hablan mal de nosotros. Entonces sí, Ruth no había hecho nada malo, pero se cuidó, o vos la cuidó, de que alguien hablase mal de ella. Y ahí está importante, hermanos. No se trata de que yo soy libre en Cristo para hacer y deshacer y que nadie me puede decir y no me importa lo que piensen de mí. No, hermanos, no funciona así.
no es la guía del Señor en ese caso. Continuamos entonces estudiando el pasaje de Ruth y analizar, pues, antes de pasar, que el creyente debe comprometerse con su testimonio. El creyente debe comprometerse con su testimonio, es decir, que nada de lo que se hable mal de nosotros tenga un fundamento real, sabiendo que al final Dios dejará en evidencia el bien o el mal. Y ahora sí pasamos al último punto de este estudio acerca de la castidad en Ruth, que está en el capítulo 3, los versos 15 al 18. Vamos allí, vamos a ver qué efecto tiene la castidad de Ruth en su vida también. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Después le dijo: quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le preguntó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciendo: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y esto es muy interesante porque esa castidad de Ruth, esa manera de conducirse Ruth en el pueblo, en los mismos cultivos donde estaba con Booz, incluso esa noche, por todo lo que había pasado, eso marcó el corazón de Booz. Y des en cuenta que hasta este momento, les decía yo, Booz no daba un solo paso, ¿no? Booz estaba ahí como quieto, no se movía, pero ahora que Ruth se había manifestado a él con su voluntad de estar con él como pareja, entonces Noemí dice unas palabras que es su análisis de todo lo que pasó. Ve llegar a Ruth a la casa con el montón de cebada, y dice: no, te mandó esto, porque en realidad se lo mandó fue a Noemí, ¿se dan cuenta? A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías, se los mandó fue a ella. Y la respuesta de Noemí es: espérate, espérate, hija, espérate, porque este hombre no va a descansar hasta que arregle ese problema hoy. Así que después de esa noche, para Booz, Ruth pasó a ser una chica, de una chica que frecuentaba su hacienda, su finca, a una mujer con la cual él tenía un compromiso, porque ya Booz tenía un compromiso, y es: yo voy a solucionar ese problema. Descargar eso de tus hombros, porque yo voy a solucionar ese problema, sea a través de mí o a través de otro varón, pero ya mañana está solucionado el problema. Ese era el compromiso que tenía Booz con Ruth: solucionar ese problema, solucionar esa situación. Era el encargado de conseguirle esposo a Ruth, Booz, o de tomar el lugar del esposo si le correspondía. Y Noemí sabía que Ruth se había convertido en la prioridad de Booz, que él iba a pasar el resto de la noche. ¿Usted cree que ese hombre terminó ahí de descansar? No, ese hombre durmió muy mal esa noche, sépalo. Pero estaba ese hombre pensando en esa mujer, estaba pensando cómo solucionar, ¿no? Y tomaría el valor para darle un cierre a esa situación. Para Booz, Ruth era una mujer digna, y eso era algo importante. En la mente de Booz, Ruth era una mujer digna de ser su esposa, era una buena mujer, pero él era un hombre justo, hermanos. Y eso es algo que ha dejado claro durante todo el libro, que Booz era un hombre justo, y por ley había otra persona que tenía el derecho, primero que él, de casarse con Ruth. Y él podía saltarse por la galleta de esa ley y hacer ahí, pero él no era capaz de pasar por encima de esa justicia. Y eso lo vamos a tratar, vamos a ver si todavía tenemos tiempo. Sí, ¿verdad? Así que vamos a estudiar, arrancar el siguiente punto. Pero vamos a concluir esto acerca de la castidad con esta frase. De Ruth aprendemos que a pesar de las circunstancias se puede vivir una vida amorosa correcta, ¿verdad? Porque ella tenía todas las circunstancias para hacer las cosas mal, y las hizo bien. Entonces procuremos tener el control de nuestra vida en esa área también nosotros. Eso es lo primero que podemos pensar allí. Pero como no se ha acabado el tiempo del estudio, vamos a arrancar y vamos a estudiar el primer punto del último capítulo de Ruth,
donde vamos a aprender que Ruth fue una mujer paciente. Una mujer paciente. Capítulo 4, la paciencia. Miren que hemos visto cosas que están desapareciendo de la sociedad y que Ruth nos da ejemplo de ellas. Y esta es una, la paciencia. Estamos en un mundo que ha perdido su capacidad de esperar. Lo curioso del capítulo 4 de Ruth es que el capítulo 4 de Ruth cambia de personaje principal. Cuando uno lee el capítulo 4 de Ruth, Ruth aparece por ahí en 1 o 2 versículos y no más. Y pasa toda la cámara, imagínense ahí la película, pasa a Booz. Booz es el nuevo personaje principal de la historia. Porque para Ruth este día no fue sino un día largo de esperar. Un día largo de espera y de confiar en otro. Y son dos cosas que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo hacer. Nosotros siempre que hay un problema queremos hacer algo. Queremos tomar el problema en nuestras manos. Queremos darle solución nosotros mismos a los problemas. Y por eso son tan desesperantes las salas de espera de los hospitales, ¿verdad? ¿A cuánto les ha tocado pasar allí una noche o más de una noche esperando a que alguien haga algo que usted no tiene la capacidad de hacer? Porque ese es el asunto en un hospital, que si usted pudiera meterse allá y decir, páseme ese bisturí que yo hago eso, ¿verdad? Uno lo haría, pero no podemos, se nos sale de control, se nos sale de nuestras manos, entonces nos toca pasar, y el término es muy curioso, porque uno entra a un hospital y le llaman el paciente, ¿sí, verdad? El paciente, y uno no es paciente, uno es impaciente, ¿cuándo me van a dejar salir de aquí? Están un poco de mangueras acá pegados en esta parte, uno está loco por salir de un hospital, y le dicen el paciente, y uno no es paciente, pero por eso se llama ese rol así. Somos hermanos impacientes, estamos en una sociedad impaciente, y la última orden de Noemí a Ruth era la más difícil de cumplir, la que leímos en el versículo 18 del capítulo 3. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. En otras palabras, el capítulo 4 no habla de Ruth porque Ruth estaba esperando, y como eso es tan aburrido, imagínense cómo sería ese capítulo, y Ruth estaba esperando y siguió esperando, y ahí, ¿verdad? Se tomó un tinto y siguió esperando, y así, porque ¿qué más podía hacer Ruth? Esperar a que Booz solucionara. Ya no había nada más que hacer, ya ella había ido a los pies de Booz y había estado a sus pies y le había rogado que él se encargara del asunto, y Booz le dijo, listo, yo me encargo, váyase para donde su suegra. Y la suegra llegó allá a ella y le dijo, bueno, ahora siéntate y espera porque haya esperado sentada también, ¿no? Porque es más difícil de pie, pero le dijo, espérate a que ese hombre solucione el asunto. Esperar hasta el momento en que se resuelvan las cosas, confiar en que otro hará lo necesario, hará la diligencia y actuará con diligencia, es una cosa muy difícil para nosotros los seres humanos, y es algo que, como todas las virtudes de Ruth, de las que hemos hablado a lo largo del estudio, son cosas muy escasas. Ahora hablemos de los cristianos, porque los cristianos tenemos un llamado particular y especial a esperar en Dios. Es más, hay un versículo que dice, estad quietos, señas de que Dios conoce con quién está tratando, y Él sabe que no tenemos esa habilidad, y dice, estad quietos y mirad que yo soy Dios, esperad pacientemente. Incluso hay un versículo que dice, mirad cómo el campesino, ¿no? Cómo el agricultor espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Y uno dice, no, qué trabajo tan aburridor, qué trabajo tan difícil tiene esta persona. Porque somos impacientes, hermanos. Entonces, los creyentes le clamamos a Dios, y es algo similar, nos postramos a los pies del Señor y le decimos al Señor, Señor, mi vida como cristiano, mi vida como ser humano, como esposo, como, bueno, el rol que tengamos nosotros en la vida, no puedo más. Señor, haz algo tú. Normalmente la oración es eso, es ir a Dios y decirle, normalmente cuando uno va a orar es porque ya ha gastado las otras opciones. Cuando uno tiene algo que hacer, uno gasta primero esas. Si hay algún problema, vaya donde fulano y pídale que me mande tal cosa, y primero gasta uno todas las posibilidades humanas, y luego queda uno así viendo que no hubo solución, y mira al que está, vamos a orar, ¿verdad? Y entonces ahí sí comienza a orar. O sea, vamos a los pies del Señor
y le decimos, Señor, no puedo. Lo intenté. ¿Para qué vamos a decir? Lo intenté, yo creí que yo podía, no pude. Hazlo tú. ¿Verdad? Muy parecido a lo que hizo Ruth con vos. Va, se le pone a los pies y le dice, extiende el borde de tu manto. O sea, ayúdame, cúbreme tú, porque tengo frío. Es eso lo que está diciendo allí. Le está pidiendo. Y entonces, como cristianos le dejamos al Señor, por ejemplo, nuestras almas en sus manos. La religión es el esfuerzo humano por hacer lo que Dios y solamente Dios puede hacer. La religión es cómo me salvo yo. En eso consisten las religiones. Si yo me salvo yendo a la iglesia, yo me salvo ofrendando, piensa la gente, yo me salvo porque he cumplido con las ordenanzas, ¿no? Yo soy bautizado, yo soy no sé qué, yo hice la confirmación y tal cosa, ya me hicieron hasta la extremaunción, ya todo completo, entonces ya tengo todo, ya voy para el cielo. Y eso es la religión. La religión es simplemente, y no importa la religión que usted estudie, la religión simplemente es hojas de higuera, como las que usó Adán para esconderse de la ira de Dios, hojas de higuera, esfuerzos humanos por cubrir el pecado. Hermanos, son inútiles los esfuerzos humanos. Y entonces, la verdadera fe es llegar a los pies de Cristo, es llegar a los pies de Dios y decirle, Señor, yo no puedo salvar mi alma por mis propias fuerzas. Yo no puedo ir al cielo por mis propias capacidades. Es más, lo he intentado y me estrello contra mi condición de pecador. De que el día que me levanto pensando que voy a ser el mejor ser humano de la tierra, resulta que soy la peor escoria de la faz de la tierra y yo no sabía que era tan malo como podía ser. Y entonces, Señor, si tú no me ayudas, si no salvas mi alma, no hay nada que yo pueda hacer. Y entonces, como la ordenanza de Ruth, aparece la ordenanza para el creyente. Espere que Dios obre lo que puede hacer en nosotros. Incluso la Biblia dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, estamos ¿qué? Esperando. Estamos en la sala de... Tenemos que ser pacientes a esperar la obra del Señor. Y en vos hay unas características que lo asemejan a Dios en cuanto a la obra que Dios hace a favor de las personas para cumplir su promesa de salvación. Habíamos dicho en el estudio pasado, que lo acabamos de terminar, habíamos dicho que vos eras un hombre justo. Y Jehová es un Dios justo también. Ruth capítulo 4, versículos 1 al 4. Ruth capítulo 4, versículos 1 al 4. Van a leer esa porción unánimes a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, ven de una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y respondió, yo te redimiré. Muy bien, entonces, la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad es una estructura que era propio de las ciudades amuralladas, en las cuales había un doble muro. Una puerta que daba en este lugar y el doble muro hacía una especie de corredor amplio. Imagínense una calle bien amplia, ¿sí? Y era cerrada y aquí había otra puerta. La razón por la que había doble puerta era para hacer control de los que entraban y para que no hubiese una invasión. Podían asegurarse de que estuviera protegida la ciudad, era un sistema de protección de la ciudad. Pero en ese hueco que se hacía en esa calle, como pasaba tanta gente que entraba y salía de la ciudad, se formaba un mercadillo. O sea, había un montón de comerciantes allí y había una carpa especial, un lugar especial que se
¿sí? En la puerta de la ciudad, el lugar de los ancianos. Allí se reunían los varones de la ciudad, los respetables de la ciudad, y allí se tomaban decisiones de tipo judicial, se arreglaban los problemas legales. Ponga que eso era la notaría y la registraduría y todo al tiempo. Allí estaban los ancianos y todo lo que había que hablar de carácter legal se hablaba allí. Así que como ese era el mercado de la ciudad, donde la gente se encontraba y además era el lugar donde se arreglaban los problemas legales, entonces Booz fue a la puerta de la ciudad. Allá llamó a 10 ancianos como testigos y cuando vio al hombre le dijo: ¿cómo será este hombre que ni siquiera aparece el nombre? ¿Se acuerdan? Fulano. Pero no era que le hubiera dicho fulano, él lo llamó por el nombre, pero en el español se usa fulano para decir que era un X que no nos interesa en esta historia, porque en esta historia es Booz y Ruth. Entonces, ahí llamaron al fulano, se sentó con el fulano y comenzó a explicarle cuál era la condición de Ruth. Le dice: bueno, nuestra pariente Noemí va a vender las tierras que eran de Elimelech, tú las puedes comprar porque tú las puedes redimir. Y el hombre de una vez se le abrieron las agallas, ¿no? El hombre de una vez: uy, qué lujo, voy a incrementar mis tierras, tengo con qué comprarlas. Esta mujer está aguantando hambre, así que cualquier bicoca que yo le ofrezca se va a emocionar. Y como yo soy el que tengo derecho de compra, nadie más puede ofrecer por esa tierra. Así que en realidad el hombre vio que era un negociazo. Y entonces, ¿qué responde el hombre? Yo redimiré. Booz quería redimir a Ruth, esa era su voluntad. Pero si lo hubiera hecho de manera incorrecta, o sea, si le hubiera dicho: no, casémonos, venite a vivir conmigo, o tal, a Ruth de una vez, entonces las personas hubieran criticado el proceder de él y de Ruth, evidentemente, porque estaba por fuera de lo correcto, de la ley, de lo que Dios había establecido. Y por eso Booz sigue todo un proceso que incluía ofrecerle la obra de redención a un familiar que tenía derecho antes que él. Y eso incluía para Booz la posibilidad de quedar por fuera no tanto del negocio, porque él tenía sus tierras y eso, de perder a Ruth. Él podía perder la posibilidad de casarse con Ruth ahí. Es más, hasta este momento la estaba perdiendo, ¿verdad? Nadie podía acusar a Booz, sí, siempre que uno habla así viene un pero, eso seguro. Sí, pero nadie podía acusar a Booz de no ser justo. Era justo, estaba haciendo las cosas bien. Esos 10 varones que estaban como testigos podían decir: Booz es un hombre correcto, un hombre justo, está haciendo las cosas correctamente. El creyente también espera en un Dios justo, y este es uno de los atributos divinos más destacados, pero también es uno de los atributos divinos más atacados que hay. Realmente se ataca mucho el hecho de que Dios es un Dios justo, pero el libro de Romanos dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, y está hablando de la persona de Dios. Allí en ese versículo lo que está diciendo es: Dios ha obrado de tal manera que nadie puede acusarlo de ser injusto. Nadie puede acusarlo de ser injusto. Hablemos entonces, ya dejando el lado del caso de Booz, hablemos un poco del caso del creyente que espera en Dios. El creyente espera que sea Dios quien le salve y quien le redima de sus pecados. Pero para solucionar el problema del pecado humano, no era solamente decir: listo, no pasa nada, yo te perdono esos pecados y ya. Sino que se requiere cumplir la justicia. Se requiere hacer las cosas de manera correcta. Dios no podía pasar por encima de su propia justicia. Y como ser justo es parte de la naturaleza divina, y Dios es inmutable, o sea, no hay un día que Dios amanezca injusto. Dios es justo hoy, fue justo ayer y será justo mañana. Siempre ha sido justo. La justicia es parte de la naturaleza intrínseca de Dios. No puede desprenderse el atributo de la justicia de la persona de Dios. No se puede. Y hay algo que Él mismo en su justicia había decretado. Está en Ezequiel 18:20, ¿no? Y es: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, el Padre no llevará el pecado del Hijo. Cada uno morirá por su pecado. Y ahí está hablando entonces de que el pecador debe morir. Y eso es una realidad. No solamente la Biblia decreta eso, sino que la Biblia da la evaluación de la condición de los seres humanos. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces miren esta situación: el alma que pecare,
esa morirá. ¿Y cuántos merecen morir? Todos. Ahí está la justicia de Dios expresando claramente cuál era el destino entonces de todos nosotros, cuál era la condición de todos los hombres, prisioneros de nuestra condición de pecado, ¿no? Solo alguien que no tuviese deuda, solo alguien que no debiese su propia vida podía cancelar por otro, y por eso Dios toma forma de hombre, y es el misterio más grande que existe en la Escritura, y por eso 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Era una cosa maravillosa. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dice, esto es un gran misterio, que Dios haya tomado forma humana. ¿Por qué? Porque Dios tenía la voluntad de obrar esa redención, ¿no? Allá le decía vos al otro, redime tú o redimo yo. Había una voluntad de redimir. Entonces Dios ve al hombre prisionero del pecado, ve al hombre prisionero de la muerte y dice, yo lo voy a comprar, yo lo voy a redimir, yo voy a pagar por él para que él sea libre. Ese es el acto de la redención, y por eso hablamos de que Cristo es el Redentor, porque es el que compró, el que pagó por nuestra libertad. Ese es el concepto que bíblicamente nos quiere expresar y que este libro de Ruth pues nos presenta también. Entonces Dios mismo viene al mundo en un cuerpo sin pecado para poder pagar por otros, para poder pagar por otros. Y entonces Isaías 53:6 nos muestra cómo funciona la justicia de Dios. Isaías 53:6, no aparece allí, pero de pronto lo busca John. Isaías 53:6 nos habla de nuestra condición de pecado, pero de lo que hace Dios para que su justicia sea cumplida. ¿Qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras está diciendo, miren, todos son pecadores. La primera frase eso es lo que está diciendo, que ya lo hemos explicado. Y eso es lo que está diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Y el más es un pero, no se puede reemplazar por un pero en la gramática. Pero Jehová hizo algo, cogió el pecado de todos nosotros y se lo montó encima a él. Y la pregunta es, ¿quién es él? Jesús. ¿Dónde cargó Cristo el pecado de todos los hombres? En la cruz. En la cruz, cuando estaba pagando lo que no debía. ¿Qué estaba pagando? El pecado de todos nosotros. Y así la justicia de Dios, que demandaba un pago por el pecado, fue satisfecha. Y al mismo tiempo la voluntad redentora de Dios también fue satisfecha. Es hacer cumplir una voluntad sin traicionar la justicia. Y eso es lo que hace Dios. Entonces la pregunta, ¿y por qué tenía que morir Cristo en la cruz? Porque Dios es un Dios justo. Porque alguien debía pagar el pecado humano. Porque sin pago por el pecado no había redención. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Ahí está el concepto de la redención, qué importante. Y entonces ahí, solo después de haber provisto para el hombre redención, solo después de haber provisto para el hombre salvación, entonces Dios llama al fulano. Y le dice, Isaías capítulo 1, 18 al 20. Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Miren lo que hizo Booz. Ya decidió redimir, llama al fulano y establece. Ahora, en Isaías capítulo 1, verso 18 al 20, Dios llama al fulano también. Y también le hace un ofrecimiento. Y también bajo la condición de que es la voluntad de aquel que escucha el llamado. Y miren lo que dice Isaías 1, 18 al 20. ¿Están allí? Leamos juntos pero fuerte, porque el Señor de la panadería no lo hemos logrado traer todavía aquí a la iglesia. Vamos a leer para que él escuche versículos. 1, 2, 3. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces miren qué condición tan importante. Ya hay una provisión, o sea, ya hay cómo limpiar el pecado del hombre. Ya hay cómo limpiar el pecado del hombre porque ya fue provista una obra de redención. Pero ahora Dios llama al hombre y le dice, vengan y estemos a cuentas. Hay con qué limpiarse los pecados. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. O sea, ya, hay cómo limpiar el pecado. Pero después dice, si quisieres, si oyeres. Hermano, es lo mismo hoy en día. El llamado está a todos los hombres. La obra de redención fue hecha por todos los hombres. Y el llamado, porque la Biblia dice que nosotros somos como embajadores que llamamos a los hombres y les decimos, os rogamos, ¿verdad?, que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Os rogamos a todos los hombres, dice la Biblia, para presentar limpios en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito del Evangelio. Es una provisión hecha para todos los hombres. Es llamar a fulano y sentarlo a la mesa y decirle, ya está hecho todo lo necesario para su redención. Ahora ya queda la voluntad de la otra persona. Seguiremos estudiando la próxima clase. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por lo que aprendemos allí. Y gracias por el llamado que tú haces a todo hombre, Señor, a que acepte esa obra perfecta y completa que tú has hecho en la cruz, Señor. Gracias porque tu poder, tu misericordia se manifiestan en nuestras vidas y porque cada día estamos más convencidos de que somos privilegiados al haber escuchado el Evangelio y al haber obedecido a la voz de tu llamado. Bendito seas, oh Jehová, por la obra perfecta de salvación que tú has hecho. A ti sea la gloria y la honra en la iglesia y fuera de ella, y que esta iglesia sea bendecida por ti. Que tu luz esté sobre nosotros y que tu luz alumbre a través de nosotros a los hombres en las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.